¿Suena? ¿Suena? Sí, sí. Pienso que sí. Ahora. Ladrando en la nube. Un sitio para contar y soñar. Aboyez dans le nuage. Un site pour vous raconter et vous faire rêver. Un saludo, esto es Ladrando en la Nube, que de vez en cuando me da por hacer cosas serias. Esto que escucháis de fondo es música armenia, claro. Bueno, como venía anunciando estos días atrás, con motivo de que ha sido y es los 100 años de la conmemoración del genocidio armenio, es que, bueno, pues el Papa el domingo pasado hizo una alusión al tema en su homilía, y parece ser que los turcos se enfadaron un poco porque precisamente ahí en Turquía fue donde hubo el gran genocidio, y han llamado al ministro de Asuntos Exteriores suyo la han llamado a consultas. Esto es mucha jerga diplomática que uno no sabe nunca lo que quieren decir, pero vamos. El caso es que, bueno, a los turcos no les ha gustado nada, y pienso que el pueblo armenio es un gran desconocido y que la historia no hace justicia con ellos, puesto que van pasando los años, 100 aniversario de ese gran genocidio, y nos vamos olvidando de las cosas, como a veces pasa con el pueblo judío, como a veces pasa con tantas y tantas injusticias con el pueblo saharaui, con tantas cosas que suceden, que bueno, mi modo de ver no es que haya que estar recordando las cosas para fomentar el odio, sino para tenerlo en la memoria, para que no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados, y que ese pueblo pueda resurgir y pueda ser lo que tenga que ser en la historia, ¿no? Dentro de las posibilidades y de la cultura y de los medios de cada sitio, ¿no? Bueno, yo tengo unos amigos armenios, son muy buena gente, son, bueno, pues de padres armenios, abuelos armenios, y saben cantidad de historias, y bueno, me han dejado que les entreviste. A modo de introducción os digo que el pueblo armenio incluso data de 6.000 años antes de Cristo, y que parece ser que están son descendientes de Noé, es decir, que el arca de Noé se debió dejar en el monte Garal, no me hagáis mucho caso, sí, y en una explanada se quedó ahí, y todo el pueblo armenio se considera descendiente de Noé. Fueron los primeros que acuñaron la religión cristiana en el 301, y bueno, porque tenían grandes apóstoles, como era uno de ellos, Judas Tadeo, o sea, el famoso San Judas Tadeo, ¿no? Que es armenio. Y bueno, pues ellos tenían una cultura indoeuropea propia, con muchas mezclas, pero con alfabeto propio, con lengua propia, cultura propia, religión propia, y bueno, son milenarios. Como fueron de los primeros en iniciar la escritura, pues sobre todo tienen un montonazo de textos por ahí escritos donde cuentan un montón de cosas, ¿no? Bueno, el caso es que siempre han sido un pueblo un poco complicado, lo han pasado mal, y lo peor fue, bueno, cuando entró el pueblo, el Imperio Otomano, y arrasó con ellos, y aprendieron a convivir con ellos de alguna manera, y en todos sitios hubo una parte cristiana armenia, y comenzó la diáspora por ahí, unos se fueron para un lado, otros para otro, y bueno, fue hacia 1880 y tantos, no me sé muy bien la historia,
que de alguna manera el zar los vendió a los abandonó un poco, y luego Lenin también los traicionó, pero sobre todo el gran mal fue todos los que vivían en Turquía, que más o menos era como 50% de la población, fueron aniquilados. En aquella época, en 1915, imaginaos que se cargaron a 1,5 millones de armenios. Esta gente, los turcos justifican la historia porque los acusan de traicionarles y tal, y de estar infiltrados, pero bueno, en el fondo tenían toda la parte administrativa, económica e intelectual, y se los quitaron de en medio. Bueno, pues ahora mismo parece ser que en la diáspora, después de aquella, la mayor población de armenios está, por supuesto, en Armenia, que se ha quedado muy pequeña y ahora es una república socialista, ex-soviética, bastante más pequeña que el territorio que tenían. Pero bueno, igual alguien que me escuche es armenio y sabe más de la historia y que me lo cuente, por favor. Y luego hay un colectivo bastante grande en Estados Unidos, también en Francia hay bastantes, hay también en Turquía quedan algunos, una pequeña población en Jerusalén. Curiosamente me llama la atención que en Argentina hay unos 300.000, o sea, me parece una población bastante grande, ¿no? De hecho, yo conocí a un chico que era descendiente, yo creo que era armenio, sí. Y bueno, pues nada, si sabéis alguien y me contáis más, estaré muy contenta. Aquí os pongo yo la entrevista de Tomás y de Tefi, que son mis dos amigos. Ella es la madre de Tomás, y realmente, bueno, es una entrevista bastante emotiva, y sobre todo sobre todo Tefi se emociona mucho hablando de este tema, porque pues ha llorado mucho cuando su madre y su abuelo le contaban las historias, y porque son gente que ha sufrido mucho, ¿no? Y que la historia, pues, mucha justicia no les ha hecho. Así es que aquí os dejo la entrevista y bueno, espero que os guste. Hoy va así el Ladrando en la Nube. ¿Qué le vamos a hacer? Hay ratito para todo, ¿verdad? Bueno, estamos aquí con Tefi y a ver, espera, dime tu nombre en armenio, que me gusta. Tefón Manikian. Tefón Manikian. ¿Y el tuyo? Toros. Pues, toros. Así, como los toros. Sí. Me gusta. Te llamas Toros. Toros es un nombre armenio muy bueno. Primer rey. El primer rey armenio. Pero Armenia, el pueblo armenio data de muchísimos siglos, ¿no? Antes incluso que muchas civilizaciones. Sí, sí. Cuéntanos un poco. 6.000 años. ¿6.000 años? Sí. Antes que el pueblo judío incluso. El punto que tenemos nosotros como referencia ahora, Armenia, ¿era el centro de Armenia cuando existió Más o Armenio? menos, pero ahora es una décima parte del territorio que tenía. Ajá, o sea que Ahora entonces está era entre muy amplio, ¿no? Turquía, Claro. Y Irán y el territorio actual, que hay mucho territorio también en Azerbaiyán y todo eso. Hoy el Papa ha dicho que es el primer pueblo cristiano en la tierra. Sí, Claro, era el primer país que adoptó el cristianismo como religión En oficial. 301. en En el 300. año 301, sí. ¿Y eso qué era en aquella época? ¿Era el Imperio Romano? No, era el No, Imperio era el Armenio, Imperio eran Armenio, armenios. había reyes Era armenios. mucho más antiguo Claro, el imperio que es armenio que el armenio. romano. Ajá. Y bueno, se fue el pueblo armenio y se fue ampliando y fueron pasando los siglos. Supongo que habrá toda una historia para documentarse y para estudiar, ¿no? Armenia también era un imperio hasta que lo han venido los turcos seljuques que
lo han invadido. como Sí, también los Balcanes, sí. todo Europa, Israel, sí, todo. que fue el Imperio Otomano. Sí, ¿El otomano cómo lo llamáis vosotros? El otomano. Otomano. Claro. Sí. O sea, que ¿cuándo podemos decir que fue invadido por el Imperio Otomano el Imperio Armenio? ¿Sobre qué? ¿Sobre 1500 y pico o así? No, ¿O antes? como que 1500. No sé. No, después. 600 años estuvieron bajo el yugo musulmán. Sí. O sea, desde Sí. 1200 hasta 1800. Y seguían manteniendo religión y costumbres, idioma. Sí, bueno, lo que podían, porque los estaban... Han guardado la religión cristiana. A ver, pero aunque eso está debajo de lo que nosotros entendemos ahora de Rusia, esa parte mantenía un idioma, el armenio, que no tenía nada que ver con el ruso, con el eslavo. No. Nada. Ni con ningún otro idioma. O sea, Ningún. Es un idioma puro, Sí. es una cultura Sí. pura y ¿Y es una letras tradición. diferentes o qué? Sí, las letras son también diferentes, son- sí. Ajá. Muy diferentes. ¿Cómo se llaman las letras? O sea, ¿cómo es el alfabeto? ¿Cómo es? Alfabeto armenio. Armenio, tal cual, Desde 401. 36 letras. 36 letras. Y es muy, muy diferente. Ni es cirílico ni es latín. Nada. Ni hebreo No tampoco. tiene nada. ¿Tiene algo aire No tiene nada. con el hebreo? El único parecido más o menos es el de los georgianos. Que lo han robado de los Sí. armenios. ¿Lo han robado? Es el único. Hace georgianos- frontera, hacía los Sí, frontera, hace frontera. hace con- frontera sí, Armenia con sí. Georgia, Georgia de lo que que era. es ahora la URSS, ¿no? Lo que- Desde no, la- la antigua Sí, URSS, no, vamos. también son un país independiente ahora en Georgia. No se oye nunca nada de Georgia. ¿eh? Poco. Pero poco. también son cristianos, muy cristianos. ¿Y ahí hay colectivo armenio en Georgia? ¿O no? Sí, que lo hay. Sí, Muchos armenios. hay, mucho. Sobre Bueno, y- todo en la capital. Entonces, Iba- al y- ser, Son como Portugal y España. España. ¿sabes? al ser cristianos, los georgianos y los armenios, toda esa parte de allí, Sí. tendría que ser complicadísimo. Solo los dos cristianos son solo Solo los armenios y y Georgia. armenios y Que tendría que ser complicadísimo el todo mantenerse. por ahí, Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán, no sé qué están, Todos son islam, Todos acaban son- en an. Sí. Todos son musulmanes. Bueno, Todos pero- estaban rodeando todo lo que era un enclave cristiano, Sí. con una lengua Sí, propia, los con una cristianos. cultura A ver propia. si Al norte mañana Al eran Qaeda los nos llama a la puerta. Bueno, no sabe quién somos. Sabrá quién soy yo, pero nada más. Entonces, bueno, el tema este ha venido sobre armenio. Hombre, a mí Por ya el sabe- Papa, sobre o sea, a todo mí porque sabéis que había me encanta la cultura armenia y siempre os digo que me contéis cosas porque la verdad que de comidas, de costumbres, todo eso es súper bonito. Pero esto viene a cuenta de que el Papa ha hecho una defensa del genocidio que hubo en Turquía y bueno, Eso es gran cosa, ¿sabes? eso es bueno, porque Sí. despierta la memoria histórica y hace que la gente tome... Es un chapó para el Papa. Claro, Porque- por más que quiera negar la humanidad, lo que sucedió ahí, esto sucedió de Porque verdad, ¿no? los armenios están luchando Ya 100 casi años no- que no se quedan. reconoce esto, ¿sabes? Casi no quedan sobrevivientes vivos. Claro, de es eso. que fue en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando... No, 1915. sí, por ahí. Cuando estaba empezando la Primera Guerra Mundial, Sí. Mi abuelo era uno de los, cuando era niño, pues lo llevaron al genocidio. Los llevaron pero todos ellos a- físicamente vivían en Armenia o vivían en Bulgaria. No, En vivían Turquía. en Turquía. A ver, en Turquía... ¿Por en- qué? Vivían en Armenia. Sí, En Armenia. ¿Qué en es? antigua Armenia. Claro, Era vivían un territorio donde vivieron ellos toda su bajo vida. Claro, toda la vida. turco, Ajá. musulmán. Y vamos a ver, ¿por qué sucedió este genocidio? Pues porque ¿Qué momento la histórico? sociedad armenia cada vez más tenía más peso, porque todos los abogados, médicos, toda la gente culta de Turquía Periodistas, eran- banqueros, todos son eran armenios. eran armenios. Entonces vieron que cada vez tenían más peso y sobre todo en la clase dirigente y dijeron eso no va por buen camino. ¿Qué población había turca con respecto Pues, a la Armenia en cifras, En los recordáis? años 1915 casi eran iguales la población Mitad y mitad. turca
y la población 6 armenia. millones turcos, 5 millones armenios. ¿Y fue una cosa progresiva? ¿Fue un decreto? ¿Cómo orquestaron esto? En una noche han matado toda la inteligencia. En una noche. En una Lo han noche. sacado de las casas y los han matado. O sea, que fue como lo de la noche de los cuchillos, ¿no? Eso. Exacto, sí. Sí. Y los que no eran los intelectuales o la gente famosa, los llevaban todos al desierto, a Diyarbakir, una zona de Turquía ahí, y desierto. simplemente los estaban paseando por ahí hasta que se morían de hambre o de sed. Tremendo, ¿no? Volvieron 1 a 1000 y mi abuelo era uno de ellos. Menos. Tu abuelo fue muy menos. afortunado. Menos. Lo tremendo de todo esto es que, claro, en aquella época ni había las comunicaciones que hay ahora, es decir, Claro. que se ponían una noche No, a, hombre. a Sí. matar a todo el mundo. No lo Y- sabía nadie. O sea, ¿qué población sería la que murió 1,5 en ese ejemplo? millones mataron. Ostras, es que en aquella Para época con la aquellos población años que Era un había, tercio de la población. era muchísimo, Era ¿eh? mucha gente. Muchísimo. Y los demás, los que tuvieron la inmensa suerte de poder escapar, pues se fueron a todos los países, a Bulgaria, Se a dispersaron, Francia. se dispersaron por todo Claro, el mundo. es como una diáspora, ¿no? Exacto. Eso, una no diáspora. como es diáspora. Existe una... ¿Y por qué este genocidio no se tiene tan en cuenta, por ejemplo, como el genocidio nazi? ¿Sabes, o- lo que ¿Sabes dijo, por qué? ¿Sabes lo que dijo Hitler 30 años después? Cuando propuso hacer el La asociación. genocidio de los judíos, la solución final, como lo llamaba él, decían, uy, se va a levantar todo el mundo contra nosotros. Y dijo, ¿quién de vosotros sabe del genocidio de los armenios? Y no sabía nadie nada. Y dijo, mira, han pasado solamente 30 años desde entonces. Han matado 1,5 millones de personas y nadie habla de ellos. Pues lo mismo pasará con los judíos. Y eso está pasando en los años 40, tú imagínate. Existe... Lo que ¿Sabes pasa es que- ¿Por qué no quieren reconocer esto? Porque si reconocen, van a empezar los armenios a querer sus tierras. Y a reivindicar su... Claro, Fue claro. lo que les quitaron. Y Lo que eso pasa es todo que ya... de Turquía, todo es Armenia. El Monte Ararat es armenio. Pero está dentro el de- lago Van también es Pero armenio. están dentro de lo que es el Está territorio en turco territorio actual. turco. Sí. El monte Ararat ahora está en Turquía. Pero realmente lo que es el país de Armenia tiene ese tipo de aspiraciones o es el colectivo armenio Colectivo mundial. armenio, mundial? todos los armenios en el Cuando mundo lo quieren. Ese territorio se cedió en su día por la antigua Rusia. Sí, Lenin. Y durante un periodo de tiempo. Y luego, cuando ese periodo de 50 tiempo años. pasó y Stalin se reunió con el gobernante turco de aquella De época, aquella época. le dijeron a Stalin, todo ese asunto ya está olvidado. Stalin lo dijo. Sí. ¿Queréis que os devolvamos el territorio y tal? Y como Stalin era hijo ilegítimo de un armenio y odiaba a los armenios a Joder. muerte, dijo, todo este asunto está olvidado, olvidaos de devolver las tierras. Y así se quedó. Tremendo, ¿no? Y había mandado todos miles de armenios en Gulag, en Gulag. Siberia, A sí, Siberia. para que se O sea, mueran. que ya ahí. primeramente hubo una primera represión, por así decirlo, con el Estado turco, y luego hay otra depuración también masiva con la Stalin. época napoleónica. No, cuando Rusia liberó muchos territorios, de hecho liberó a Bulgaria en 1876 del yugo otomán, pues lo mismo lo hizo con otros territorios. Y se habló del territorio de los armenios. Y dijeron, bueno, pues por ahora quedará así y en 50 años lo vemos. Sí. Y cuando pasaron 50 años... pues Era Stalin ya. Era ya Stalin no y dijo, quiso. bueno, ya Sí. siguió siendo... Era república soviética como tal, Sí, una la de zona las armenia. 15 repúblicas. Ajá. Y bueno, más o menos en la diáspora se ha ido manteniendo en diferentes zonas
colectivos armenios, porque yo, por ejemplo, creo que alguna vez os he comentado que en Buenos Aires, Sí. en concreto, tienen colegio Sí, armenio, sí, sí, tienen- en Argentina son muchos. hay un colectivo grande, no sé si alguien... Porque han mandado una migración grande hacia allá. muy grande con barcos. Barcos. Sí, barcos llenos de armenios. De armenios. Sí. Y, por ejemplo, me has dicho antes que en Estados Unidos hay un colectivo súper grande y con Mucho. mucha fuerza, ¿no? Sí, mucho, Mucho. muy grande. Bueno, y los armenios quizás ahora el ya- país Y más o menos Más o menos- está en Francia. el colectivo más grande, sí. Claro. En Por Europa. ejemplo, En Charles Europa, claro. Aznavour es uno de los hijos de la gente que escapó del genocidio. Sí, Y Gulbenkian, Igual, el magnate en que Portugal. acabó en Portugal, era también... era- Igual, todo eso es Era la armenio. diáspora armenia. Sí. ¿Qué en Roma. es, vosotros que sois armenios, qué es lo más... en qué aspecto de la cultura es en lo que más creativos han sido los armenios? ¿En la música, en la poesía, en En la todo, pintura? Juan Carlos. Hay En músicos todo. muy famosos armenios, muchísimos. En todo. Incluso Poetas, aquí, muchos poetas. en- empezando por Charles Aznavour, de música popular. Eso es Hay curioso porque es que ahora me estoy de acordando... música clásica. De música clásica... Aquí en España el que más Mira, conocéis había es en el esta Ara época- Malikian. Ah, ese me encanta. Sí, pues. Sí. sí, Ara Malikian, hace- ¿ese es hace armenio? música, claro. Bueno, somos unos Se En llama ignorantes. esta Malikian época, y mi cuando madre se llama era Malikian. el genocidio, Sí, sí, sí. había un poeta y compositor, se llamaba Gomidas. El hombre, cuando ha visto qué pasa, porque era muy, como poeta y como músico, muy sensible, ha perdido la razón, ¿sabes? Qué horror. Se ha vuelto loco. Se ha Se ha vuelto vuelto loco. Ajá. Y bueno, ahora mismo, ¿cuánta población más o menos está más o menos? ¿Hay relación, asociaciones así un poco que más o menos una a todo el mundo, que haya contacto, diferentes asociaciones? cada país tira O por cada su país, lado. o cada país va por su Hombre, lado. Están en... ¿cómo digo? Que supongo que nosotros somos muy, muy lejos de esas cosas, ¿sabes? Ya, Porque- bueno, que es muy difícil, también. Es Mantenerse... difícil valorar cuántos armenios Sí, hay ahora. es difícil. Excepto lo que hay en Armenia, los que están contados por un censo oficial, lo que hay perdido por todo el mundo es difícil de valorar. Pero no hay riesgo que se pierda el idioma o el No, hay alfabeto. un riesgo muy real. ¿Sí? Claro, porque cuando vives 50 años, En otro 60 país. años en otro país, Mantener el el idioma es ejemplo es difícil. mi hijo, se ha casado con búlgara Claro. y no sabe Intentan armenio. mantener su diáspora, sus organizaciones, tienen gente, tienen sus iglesias ahí donde viven. Por ejemplo, en Bulgaria en cada ciudad grande hay una iglesia cristiana muy antigua, Armenia, donde intentan, pero ya los matrimonios tan puros entre armenios No existen. casi no existen. Y ya los hijos no querrán aprender el idioma, la cultura, ¿no? Hay un colegio, yo empecé a estudiar en un colegio armenio, estudiaba hasta 3 años en un colegio armenio y luego los comunistas lo cerraron. Ojo. Tú es que tenías Tú vocación de di pequeña ley. quién lo ha hecho este colegio, quién lo ha construido. Sí, se ha hecho con dinero privado de unos fabricantes, tenían unas fábricas enormes Armenio. de tabaco, se llamaba Tütüncüyan, lo que significa tabaco. Y con dinero privado hicieron un colegio y todos los niños armenios podrían estudiar ahí sin ningún tipo de aportación costo. económica, ningún coste. Y hasta tenían también nuestro primo que vive desde 70 años en Chicago, la gente, los niños armenios pobres que no podían estudiar ya, como no había universidad armenia y querían estudiar, Los becaba. tenían una beca y sin ningún tipo de coste para la familia, si fuera una familia pobre,
les mandaban a donde sea. Increíble. Primero le mandaron a Beirut. En Beirut había una población muy grande. Muy grande. ¿De armenios también? Ahí Sí, estudió pero ahora no armenio. Ahora Y que va a como quedar vio bien. que Están con en, el armenio hay Estados poco Unidos futuro, todos. estudió química en la Universidad de Chicago, en Illinois. De todas maneras, hay que tener en cuenta que Beirut, que había sido una colonia de influencia francesa, hace 70 años, Beirut era Sí, culto, el pequeño París Era el una pequeño Sí, sí, ciudad. sí. claro. Estamos hablando de una Claro. ciudad. Ahora ves una ciudad destrozada, pero entonces era Con la la guerra y perla, todo, qué pena, ¿eh? la Sí. perla de toda aquella zona. Era francófona, todos los de gente de Beirut hablaba francés El Aram Malikian ese, por ejemplo, Ujú. ha nacido en Beirut. en Beirut. Y Me encanta como hubo ese ahí músico. guerra civil, Salió pues se escaparon. Su familia vive en Marsella ahora, donde hay, como te dije, en Francia hay mucha población armenia. Y él vino, primero fue a Alemania, no le gustó demasiado, luego fue a Londres, tampoco le gustó demasiado, porque es un tipo de carácter más lejano al carácter mediterráneo armenio. Y cuando vino aquí en España, pues aquí le encantó y aquí se quedó. Vive en Malasaña, ahí, O sea, cerca de vive... la Gran Vía. ¿Sí? Yo no creía que viviera aquí. No, en Madrid vive, ya lleva ¿Tiene un 15 hijo? años. Sí, ¿Ha tenido un hijo? vive poco. en el centro de Madrid, en Malasaña. En Clamores a veces ha tocado. Que yo siempre me quedo con ganas. Toca muchas veces en muchos sitios. Hay días que tiene 2 o 3 conciertos al día. Bueno, qué Tú tragedia. imagínate. Que los armenios son para el esfuerzo son Bueno, No, además infatigables. simpático, ¿sabes? A Que- ver, tenía un espectáculo, ya no lo da tanto porque ya habrá tenido 2 o 3 mil presentaciones se llama Pagagnini, de Paganini Sí. y Gag Pagagnini. Y el público... El nombre de Piga es Ara, ¿no? Ara Malik. Ara, sí, Ara es un nombre de un rey armenio. ¿Así? Sí, se llamaba Ara Keretzik, que significa El guapo. Ara el guapo, El el precioso. Oh. Sí. Como también un rey español tuvo el nombre del hermoso, ¿no? Sí, Felipe el Hermoso. Es verdad, es verdad. Parecido. Bueno, oye, pues muchas gracias, que no quiero yo aquí ser pesada. Solamente voy a contar una última historia de mi abuelo. Pero que no se ponga triste, Tefi. No se Maar va a dit poner graag triste de para niet que de te- casus. Sí. De casus no. Que no. No Volvieron del genocidio solamente 2 personas. Mataron a toda su familia, a su padre, a su madre. Con 8 años se quedó huérfano total. Y volvieron 2 personas, él y su hermana. Como quedaron huérfanos, cada día, tú imagínate, un montón de gente. Imagínate que son, por ejemplo, 1000. Los turcos van a caballo y los armenios van a pie en el desierto. Y cada día, para no matarlos todos en el mismo día, para que sufrieran y no dijeran que los han exterminado en un mismo día, apartaban cada día un grupo de personas, imagínate, 50, y los apartaban del grupo grande, y cuando volvían con los caballos los turcos, Ya los no otros volvían. ya no volvían, los mataban. Hay una cosa, perdone, que además mi abuelo era muy rico y cuando han salido de casa tenía, se llama un cinturón, se llama kemer, que estaba lleno con Monedas. monedas De de oro. oro. Y para no matar su familia, cada día daba Daba. una No, moneda. los nombraban. Era totalmente, los nombraban a dedo. Totalmente Aleatorio. Aleatorio, y sí. al turco lo que le gustase. Tú y tú. Y como eran corruptos, podrías comprar tu vida para un día entregando una moneda de oro. Si entregabas una moneda de oro, a ti te dejaban y elegían a otro. Y te podrían nombrar al día siguiente. Esa moneda de oro no te garantizaba que te salvabas por un día. Vale, como se salvaron varias veces, ya no tenían más dinero. Y para poder comprar su vida por un día, mi abuelo, cuando terminaban, cada día hacían 30 o 40 kilómetros de andar a pie. Tú imagínate, hambrientos, con sed, andar tanto.
más de la mitad murieron de hambre y de sed. Y de asfixia. Y por la noche los turcos dormían en unas tiendas de campaña. Y en las jaimas. En las que llaman. jaimas. Y los armenios ahí en la intemperie. Cuando hacían sus jaimas y se ponían a dormir o a beber o lo que sea, mi abuelo cavaba una zanja debajo de la jaima. Tenía entraba 7 dentro, años, tenía 7 7 años. Joder. Cavaba un agujero, entraba por debajo de la arena en la zanja, por la zanja dentro de la jaima, y robaba 2 monedas de oro Para que- del Para baúl, poder seguir, para que pobrecito. al día siguiente poder comprar su vida. Tú imagínate. Pobrecito. Y lo hizo varias veces, porque como los nombraban, entregaba, no podía robar 10 porque Claro. se darían cuenta. Tenía que ir Robaba poco a 2 poco, claro. para que al día siguiente poder comprar su vida. Ay, qué pena. Y como le nombraron varias veces para poder sobrevivir, entregaban las monedas y la misma noche tenían que cavar otra vez Para robar coger otras otra. 2. Tú imagínate Increíble. las Tremendo. ganas de vivir. Ya. Vale, ya Venga, estamos. cogerse. Se emocionaba Tefi. Venga, un saludo. Hasta mañana u otro ratico.